de estar con ustedes porque he disfrutado mucho sus programas, así es que un privilegio. Gracias. No, buenísimo, buenísimo. El gusto es nuestro, Maridalia, Muchas bienvenida y muchas gracias. gracias por platicar con nosotros. Vamos a platicar sabroso. Buenísimo. Buenísimo, Maridalia. Y ya Bueno, estábamos muy expectantes y emocionados porque se llegara el día. Todo fue un poco rápido, pero genial, genial que ya estamos aquí. Y pues bienvenida, siéntete en casa. Gracias. bueno, ay, disculpa, ¿no, ibas a decir algo? No, que así es, así me siento. Bueno, Dime. primero que nada queremos extenderte nuestras palabras, porque más allá de lo que vimos en la entrevista con Carla de la Cuesta, con el libro de Toda la Luz, nosotros hemos empezado a investigar muchísimo acerca de tu carrera y sé que hace mucho tiempo tú te has encargado de ser la voz de muchos casos que son difíciles de tratar, que son casos que en muchos aspectos pues toman mucha valentía, mucho coraje de una persona llevarlos a cabo y hablarlos. Te admiramos muchísimo desde el fondo de nuestro corazón, de verdad, porque eso es muy humano y hace falta muchos más periodistas como tú, así que te extendemos este saludo. Demasiado, la verdad es que muchas gracias. No, ni digan más y sigamos charlando. Que es bueno, no sé, me parece buenísimo. Bueno, ¿qué te parece, María Dalia, si nosotros empezamos a hablar un poquito del tema que es el caso que estamos en este momento investigando y siguiendo más que todo, porque es un caso que sí tiene muchas injusticias? Y la primera pregunta que quisiera hacer a modo de charla es ¿cómo llegó a ti el primer conocimiento del caso de lo que fue conocido como el Clan Trevi Andrade? ¿En qué contexto estaba tu vida en ese entonces? ¿Tú cómo llegaste a él? Fíjate que cuando conocí a Carla, prácticamente me sentí obligada a ofrecerle una disculpa. Porque cuando fue el caso, yo ya reporteaba, ya hacía muchos trabajos periodísticos y de hecho en esa época estaba para el periódico Reforma, que es muy conocido acá en la Ciudad de México. Pero cuando ocurrió este caso, parecía, cuando ellas llegaron a México, cuando todo ocurrió, parecía que era pues un caso muy extraño de la farándula, de los artistas. Entonces, como que todos desconfiábamos o muchos desconfiábamos. Entonces, ahora que leí su libro y que la conocí y que eso me provocó meterme más y más, pues prácticamente yo le dije a Carla, discúlpame porque en su momento, cuando esas niñas estaban llegando, pues la verdad es que los medios en México no estuvimos a la altura, como no lo estuvieron las autoridades, pero en general los medios de comunicación no estuvimos a la altura. No, yo creo que nuestra mente no alcanzaba a dimensionar algo tan grave y tan horrendo. O sea, era imposible que pudiera ocurrir algo así en esos años, hace casi más de 30 años, o casi 30 años. Es terrible, o sea, pero no. Entonces, yo sí ya me dedicaba a esa época a seguir varios casos. Tenía casos de violencia cometida por militares, por policías. También estaba siguiendo los casos de corrupción más poderosos que habían surgido en mi país, con casos políticos. Y también incluso en esa época coincidía el tema de las amenazas, ya empezaban las amenazas del narcotráfico. Entonces, estaba yo en esa época más entretenida con eso. Sin embargo, les he de decir algo. Una de las periodistas que siguió el caso por parte de TV Azteca y que no puede hablar porque sigue en el juicio o con esta televisora, y ya de hecho se agotó, yo creo, psicológica y emocionalmente, pero por ahí la vi muy atenta, me ha mandado varios mensajes. Ella sí siguió el caso, pero a detalle, viajó, iba siguiéndole los pasos, y es por ella que nos enteramos. Y ella y yo fuimos compañeras de estudios en la universidad. ¡Wow! ¡Qué locura, María Dalia! Sí. Wow. Entonces, yo la veía y decía, Laura, estás en eso, qué raro, ¿no? Siempre Laura fue Suárez. ándale, Laura Suárez. Y entonces yo decía, Suárez. qué raro, pero no, y ni así yo me involucré en el caso porque lo sentía muy lejano. Entonces, así fue, respondiendo a tu pregunta, como me tocó ese caso en vivo y en directo,
y que lamentablemente no lo comprendí en su momento. Wow, María Sí. Dalia. Sí, María Dalia, bueno, sin duda alguna para todos los que somos espectadores de la historia, pues nos resulta fascinante, ¿no? Para empezar, yo creo que porque es de una cantante mexicana, el nudo de todo se encuentra en una cantante mexicana y este tipo de situaciones de abuso y estas cosas, las escuchamos como que en California, Hollywood, con los chicos de Nickelodeon, y como tú dices, ¿no? Las gentes lejanas, y ya te empieza a atrapar cuando, ahora sí que es como con una buena película en el cine, que le empiezas a entender y te empieza a atrapar la película, te empieza a atrapar. Y creo que ese es el fenómeno que ocurre, ¿no? Que cuando nos empezamos a enterar cada vez más y más y más de lo que pasaba y todo el desplegado que hubo por parte de la policía para poder encontrar a los presuntos responsables y todo, cada vez te va fascinando más, quieres saber más y sobre todo quieres entender más con papeles, con documentos, con el expediente, la verdad de las cosas de una historia tan compleja y que nos tiene a todos un poquito como entre intrigados, algunos indignados, enojados y muchos sentimientos que desata la historia. ¿Qué sentimiento, Maridalia, en este momento tú particularmente tienes ahorita con la historia? ¿Cómo te sientes? Yo creo que hace falta, fíjate, conocer a las personas, ¿no? Es como verlas a la cara y a los ojos. Y en el caso de Carla, una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando la conocí es que todavía tenía esos rasgos, ¿no? De, de, de tristeza, ¿no? Y fue justo en la entrevista que le hicimos ahí en Paso a Desnivel, cuando dijo una frase que entonces me hizo comprenderlo todo y entonces ya también experimentar esta emoción que ahora les diré. Ella dice que tenía que escribir ese libro y publicarlo porque era la forma de que por fin asumía y gritaba al mundo, ¿no? No lo dice así, pero ese es... Y entonces asumía su papel y dejaba de ser víctima totalmente. Entonces, entonces en ese momento de solo verla, después de ver el libro y leerla y de ver la víctima y sobreviviente, la vi como guerrera. Entonces, a mí la emoción que ahora me despierta todo el caso es que esta es una de las peleas en silencio más fuertes y poderosas que se han hecho en este país y yo creo que en América Latina, porque al final de cuentas no solo México les fallaron todos esos países por donde estuvieron huyendo y que tuvieron muy buenas investigaciones por lo que veo en el libro y no hicieron nada, terminó sin hacer nada. Entonces, esa emoción tengo, esas mujeres guerreras que construyeron y que empezaron a sembrar algo de lo que ahora estamos producto, ¿no? De esta reconocimiento, esta ambición y certeza de buscar la justicia, la verdad, ¿no? No solo en ese caso, sino como mujeres, ¿no? Y de no estar dispuestas a conceder nuevamente que ocurran casos así. Seguramente ocurren, pero ya no podemos permitirlos y ya no va a ser tan fácil, ¿no? Entonces, en ese ánimo estoy y como que ha sido un proceso, ¿no? Así, es como ir aprendiendo, es muy interesante y por eso creo que la gente debemos empaparnos de estos casos, aunque nos parezcan lejanos o que nunca nos va a ocurrir en nuestra familia o cercanos. No, no, por eso tenemos que conocerlos. Exactamente. Paul, ¿alguna pregunta? María Dalia, yo pienso que, bueno, yo quería preguntarte, tú que tienes, pues, digamos, ciertos diplomados, la verdad es que hicimos nuestro research antes de llegar a ti, pero de impartición de justicia, de derechos humanos. El tema de derechos humanos aquí es, o sea, de suma importancia. Y ahora que estás viendo que están pasando cosas, que se están moviendo, hay unas víctimas que están siendo como Jane Doe's en Estados Unidos, en California, están juntándose, y esto es histórico, más o menos como 10 u 11 víctimas, y sumando a los padres y a los hijos que nacieron en esa organización delictiva,
¿cuál es tu perspectiva en estas dos cosas que están pasando paralelamente, tanto California, que son dos chicas que se les está cuidando su identidad, y estas otras chicas que también se están uniendo, pues para denunciar al Estado mexicano, que no es la primera vez que pasa? Yo creo que esto le puede dar la importancia que le tiene que dar y que la gente debe ver, la sociedad debe ver ahora. Así es. Me parece... Dime. ¿Qué puedes decir de esas dos cosas? A partir de seguimiento, sí empecé ya a meterme al sistema PACER, que es un sistema en donde uno puede revisar los casos judiciales en Estados Unidos, y lo menciono, aunque ustedes lo deben saber, pero pues para el auditorio. Y entonces empecé a recabar todos los datos y documentos del caso, porque evidentemente comprender que se trató del primer gran caso criminal de nuestro país, en donde se veían las víctimas niñas, jóvenes y niñas. Entonces, obviamente, es como en México no han tenido justicia, ¿qué pueden encontrar en Estados Unidos aquellas que están involucradas en el caso? Pero además, lo más interesante es que la cantante, esta señora Trevi, pues estaba muy enojada, ¿no? Muy severamente enojada. Entonces eso me llamaba más la atención, ¿no? ¿Por qué está tan enojada? Y porque además contrata a una abogada tan cara, que seguramente le cobra carísimo la hora, y por qué necesita de ese nivel de defensa, si ella se ha obstinado por construir una imagen en donde ella también es víctima, que probablemente lo fue en su momento, pero ella ha revictimizado a las demás personas. Y entonces, me parece verdaderamente histórico, lo has dicho, Paul, que pueda convertirse un nivel de justicia en un lugar en donde se abrió el espacio para que todos aquellos que habían sufrido de algún tipo de abuso, así hubiese ocurrido hace 30 años, 40 años, pudieran hoy denunciarlo y entonces documentarse y empezar a salir. Y es increíble lo que uno encuentra. Aquí estamos viendo, y por eso también es el nivel tan especialmente histórico, que no solamente estamos viendo a las figuras de Sergio Andrade, Gloria Trevi o Mari Raquenel Portillo, sino que además estamos viendo a empresas, estamos viendo a televisoras, estamos viendo a disqueras. ¿Por qué esas también están apareciendo como demandadas en este caso judicial a nivel civil? Y la explicación es muy sencilla, porque, y comprenderlo es muy importante, porque de alguna forma han sido cómplices, directa o indirectamente, a lo largo de los años. Claro. Entonces, eso lo hace emblemático, ¿no?